Entonces es mucho más interesante debatir, y en un debate respetuoso uno logra, tal vez no en el momento, pero más adelante en algún momento cambiar ideas. En un momento siempre es muy difícil, pero de a poco yo creo que el debate sirve para ir acercando puntos, ¿no? Y creo básicamente en que en la Argentina tenemos que lograr una reconciliación de todos los argentinos y dejar de hablar de las divisiones de clases y todo ese tipo de cuestiones, y pensar un poco como es el fútbol, que si vos ves un equipo que se pelean todos, ese equipo no va a ninguna parte. Si ves el Barcelona, es exactamente lo contrario. O sea, digo, inspirémonos en el Barça, por ejemplo, o en River cuando juega bien, yo soy de River, y ahí tenemos una buena chance de empezar a mirar cómo nos tenemos que mirar entre los argentinos. Vos, hace tiempo que nosotros tenemos ahí diálogos por medio del Facebook, y bueno, y sé que hace mucho que te oponías al gobierno kirchnerista. ¿Cuándo empezaste, cuándo creíste que podía perder el kirchnerismo, que podía perder Scioli, que tenía posibilidades Macri de ser presidente? Bueno, yo en agosto recuerdo que fue mi cumpleaños, y cuando me empezaron a felicitar, además digo, bueno, este es mi último cumpleaños kirchnerista, así que ahí lo tenía bastante claro que esto se empezaba a cambiar. Mi sensación siempre fue que había 2/3 de los argentinos que querían un cambio, pero había 1/3 de eso, o sea, la mitad de los que querían el cambio, que le tienen mucho miedo al cambio. Le tienen mucho miedo al cambio porque las veces que hemos cambiado, la pucha, han pasado cada cosa, que justamente la gente le tenía miedo. Si venía una gran devaluación, si se te va el peso de 1 a 3 una vez, capaz que ahora se iba a 30 o a 35, 40, capaz que te sacaban los depósitos que tenías ahorrados en el banco, o te hacían una especificación, o cantidad de cosas que han pasado en Argentina. Entonces, cuando uno habla de que se viene una crisis, se viene un cambio, hay que hacer un ajuste, todo el mundo se asusta. Pero la gente estaba cansada de una actitud que me parece que era muy violenta desde el gobierno hacia los opositores, fundamentalmente. Y esa actitud creo que fue mala y creo que fue negativa para el diálogo entre los argentinos. Yo apuesto a las instituciones, porque la democracia es el diálogo entre los que piensan diferente. Hay que hacerse cargo de apuesto a las instituciones, y vamos a hablar de Macri. Hablemos de eso, totalmente. Carlos, vos decías Massa. Estabas hinchado por sí, Massa. Sí, ¿Cuándo, claro, claramente. ¿Cuándo pensaste que Macri podía...? Siempre pensé que podía ser presidente Macri. Milité en contra, porque yo estoy en contra de Macri, de lo que representa socialmente, humanamente. No me gusta la tecnocracia en la política, lo detesto a él en particular. Siempre pensé que era un peligro. Bueno, le salieron bien las cosas, ¿no? Lo de Gualeguaychú al final salió bien, la alianza con el radicalismo, que estaban con Massa, así consiguió comprar al Partido Radical, básicamente. Es decir, vos sabés que cuando vos dominás un ente como la Ciudad de Buenos Aires, tenés para repartir un montón. Bueno, ahí empezó el tema. Después muy fuerte la campaña que le hicieron a Massa. Massa igual se recuperó, le mostró a Macri, porque hubo un pacto Massa-Macri, la verdad esto hay que decirlo, es más que evidente ahora, después que ha asumido a Macri. En un momento, en el mes de junio, lo presionaban a Massa para que se retire, pero Massa logró demostrarle a Durán Barba, a Macri, a la jerarquía del PRO, que si él se retiraba, ahí sí era contundente el triunfo del kirchnerismo, el triunfo digamos del kirchnerismo de Scioli. Entonces, gracias a Massa, en verdad, gracias a lo que votamos a Massa, era una cuña, y bueno, así quedó, así funcionó. Por eso Macri es presidente. Más, de hecho, yo voté a Macri en el balotaje. No con alegría, no con felicidad, simplemente porque Massa dijo que había que votarlo, nada más. Ahora ya está, ya es presidente. No me gusta, como dije recién, no me gusta el gobierno. Vos mencionabas recién lo institucional. A mí me parece que a Macri lo mal asesoraron, le dijeron que tenía que llegar y sacar decretos de cualquier cosa. Esto no va, no se puede hacer de esta manera. Quiso meter por decreto 2 miembros en la Corte. Te propongo algo. Es una locura total. Te propongo algo para ir metiéndonos directamente. Recién empezamos la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. ¿Dónde lo veíamos? Personalmente, el primer momento en el que pensé que Macri podía ser presidente fue el 22 de noviembre a las 10:30 de la mañana, cuando me mandaron un mensaje y me dijeron: compañeros, perdemos. Nunca me lo había imaginado, y concuerdo con vos, Agustín, en que la manera como transmitimos algunos mensajes tal vez nos sobraba un poco de confianza y había un poco de soberbia. Perdón, te puedo preguntar por qué a esa hora recién de ese día vos no creías ya que la segunda vuelta era seguro triunfo de Macri? No, porque pensaba que el techo de Macri era
era más bajo. Ahora, vos fíjate igual lo ajustado que fue el comicio, ¿no? Hay Sí, muchas teorías conspirativas. 360.000 votos. Exactamente, porque estás dividiendo los 700.000, los dividís en dos. Claro, no es nada. No es nada. Además, cuando Scioli reconoce que perdió, creo que él... Fue sorpresivo, sorprendente, digamos. digamos. Pero se adelantó mucho, porque creo que ni sabía él que iba a estar tan cercano. No, yo creo que... A mí me sorprendió al revés, yo pensé que la diferencia iba a ser mucho más grande. Claro, sí, y de sí. hecho fue muy raro cómo se achicó al final. Con lo cual hay muchas suspicacias de qué es lo que pasó ahí, ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, en la red Ser Fiscal durante muchos años. Juntamos ONGs desde la corriente clasista y combativa, que yo me fui al Amarillo, en La Matanza, hablé con ellos y trabajaron junto con nosotros, codo a codo con la gente del campo, con gente de distintos lugares, por la transparencia electoral. La corriente clasista y combativa sí, trotskistas, trabajaban con nosotros. Para Macri. No dije para Macri. Para fiscalizar. Para fiscalizar, para defender la transparencia electoral. Okay. Y lo venimos haciendo hace muchos años. Sí. Y mostramos, por ejemplo, que en La Matanza, que los que más fiscalizaron ahí fueron ellos, y me estoy hablando ahora del 2011 y el 2013, había una diferencia entre las mesas que fiscalizábamos con la red Ser Fiscal y las que no fiscalizábamos de 7 puntos. Las mesas fiscalizadas dieron 7 puntos menos el oficialismo. Con lo cual el fraude es sistemático desde hace muchísimos años. A nivel nacional no es 7 puntos, obviamente. A nivel nacional se reduce porque hay muchos lugares donde no hay fraude. Pero nosotros estimábamos que era cerca de un 3%. Y además lo ratificamos cuando hablamos con algunas de las encuestadoras que en privado me han dicho que agregaban al peronismo 3 puntos para que les den bien las encuestas con los resultados electorales. Entonces, un punto muy importante para cambiar de las instituciones es el sistema electoral. O sea, tenemos que ir entre los argentinos a decir, muchachos, no nos robemos, por favor, empecemos. Parece como una cosa que es muy macha. No, vos querés ganar, tenés que ganar bien, tenés que venir y poner la gente y lo gordo que estén ahí te cuenten los votos. Claro. No, flaco, no es así. Tenemos que tener un sistema transparente, con boleta electrónica, civilizada, y contemos de verdad los votos. Y si hay un partido chiquito que no es el caso de Cambiemos, que ahora tiene fiscales en todas las mesas, pero cuando Lilita Carrió no los tenían, les robaban como locos los votos. En el Chaco Lilita Carrió sacaba 0% y es chaqueña. En su mejor momento, en el 2007, le robaban las boletas. Entonces creo que ese es el tipo de diálogo que me parece nos merecemos los argentinos. Vayamos a un país normal, vayamos a un país donde ahora que Cambiemos es el que maneja, tampoco ellos pueden hacerlo, y me parece perfecto todas las críticas que le hacen a Cambiemos con respecto a los decretos, y yo me sumo. Es decir, también tenemos que controlar al que gobierna ahora, por más que yo lo voté. No cambia si lo voté o no lo voté. Tenemos que seguir reconociendo las cosas buenas y las malas. Claro, exacto. Pero también reconocer las buenas. Claro, exacto. Bueno, entonces gana Macri, asume el 10 de diciembre, Casa Rosada, no hubo traspaso de los atributos. Y ahí al par de días nomás empiezan una serie de medidas económicas que, bueno, me parece que es un poco el corazón de lo que me gustaría escucharlos a ambos, y me imagino que los oyentes también deben estar esperando escucharlos. Tuvimos entonces una devaluación, una quita de retenciones, una modificación también sobre las retenciones de la soja, y lo que se denominó el levantamiento del cepo. A ver, me gustaría escucharte, Agustín, qué es lo que pensás de de la situación económica que veníamos trayendo como país, o la política económica de Kicillof, y estás de acuerdo con el cambio que se realizó, y en qué puntos sí, en qué no. Sí, en algunos sí, en otros no, pero lo que quiero decir es que hay un paso previo, que es la designación del gabinete. En la designación del gabinete, que esa es la primera medida de gobierno, ya hay una cosa que es un cambio de rumbo total de la Argentina, ¿no? Seocracia. ¿Cómo? La seocracia. Es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo es que se nombraron agentes que conocen los temas y van a trabajar sobre esos temas y que tienen mucha experiencia en el tema. Por ejemplo, Bullrich. en relaciones internacionales. En relaciones internacionales, Susana Malcorra es una excelente profesional que conoce a todos los jefes de Estado del mundo y que tiene una misión que es exactamente la opuesta a la que tenía el gobierno anterior. El gobierno anterior tenía una misión que solamente nos hacíamos amigos de Venezuela, Irán y tal vez de Corea del Norte. Pero de todo el resto nos peleábamos con nuestros vecinos, nos peleábamos con los europeos, nos peleábamos con Estados Unidos, nos peleábamos con todos menos con China, Irán, Angola tal vez y algún otro país, Cuba y Venezuela. Con lo cual ahora hay una visión de Argentina reincorporándose al mundo más civilizado, al mundo de los países desarrollados, apuntando a tratar de ser un país desarrollado y no apuntando a que el modelo sea un país subdesarrollado con altísima inflación, sin productos en las estanterías, que realmente nos parecía un absurdo. O sea, para mí
es un inicio de un país normal. Luego viene la parte de la economía. Y ahí sí que para mí no es lo más importante son las instituciones. Pero en la economía, Argentina tiene una herencia muy dura y muy difícil. Viene con un déficit fiscal fenomenal, de 7 puntos del PBI, en mis cálculos más, pero fue lo que dijo el ministro ayer, por lo menos 7 puntos del PBI, con una deuda muy grande, que viene creciendo muy fuerte en los últimos 5 años, con un nivel de inflación que es la segunda más alta del mundo, y eso implica, después de 14 años que se suponía que había habido crecimiento, etcétera, etcétera. Y más grave aún, con un aumento fenomenal del gasto público, basado en una ineficiencia atroz, donde se duplicaron los empleos públicos, pero no se mejoró nada, no se mejoró ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, ni ninguna de las cuestiones. Se duplicaron los jubilados, porque se les dieron a los que no lo hicieron, fenómeno, pero ahora hay que pagarlos, con lo cual hay que ver dónde sacas la plata. Se multiplicaron los impuestos de una manera fenomenal, y estamos en el récord de impuestos más altos del mundo, es decir, era un sistema absolutamente insostenible, y eso está clarísimo porque está haciendo ajuste inclusive Alicia Kirchner. Carlos. Mira, la sensación que yo tuve después del 22 de noviembre es que Macri no tenía plan económico. Todo esto que dijeron durante años, que tenían fundaciones, Fundación Pensar, equipos, los grandes cerebros, para mí dio todo verso. Y la prueba de esto está en el mal manejo que tuvieron en la transición. En la transición del 22 de noviembre hasta, te diría, fin de año, este mes largo que hubo, en realidad desde el punto de vista económico, vos no tenés que tomar el poder para gobernar. Ya cuando ganaste las elecciones empezás a gobernar con las declaraciones. La economía son medidas, son decretos, leyes y resoluciones, pero también son expectativas que se manejan con declaraciones. Pésimo manejo de la transición. Pues dijeron, vamos a devaluar, y lo que hicieron es generar una subida de precios impresionante. Los precios están ahora 35% más altos que el 22 de noviembre. Entonces, ¿qué pasó? No, eso no es cierto. ¿Qué pasó? Se consumió los presuntos beneficios de la desvalorización monetaria de 9,50 hasta 13,30, porque se consumieron con la inflación generada por el mal manejo de la transición, porque no tenían plan económico. Entonces, esto es una tremenda falla. Segunda tremenda falla, esto ya en concreto sobre las medidas de gobierno. Prat Gay es un tipo que cree que la economía se maneja mandando objetivos. Ayer lo que dijo, tengo objetivos. Esos objetivos son incumplibles, no se basan en nada. No puede decir que va a bajar el déficit. ¿Cuánto? 1 punto por año, hasta que 2,3 creo que es. Hasta que se vayan, ¿no?, del gobierno. Depende esto cómo lo medís. Va a fracasar. Me hace mucho acordar esta transición al verano 83-84. Pero muy parecido a esos primeros meses de Alfonsín. Al año y medio van a tener que pegar la vuelta porque con este plan no van a ningún lado. Anunciaron ayer alegremente las pautas de emisión monetaria, 160.000 millones de pesos de este nivel, más las actualizaciones que vayan. O sea, te están diciendo que sin ningún problema van a seguir falsificando moneda. El Estado es enorme, el Estado es gigante, hay regulaciones por todos lados, hay un gasto público que es insostenible. Este nivel de gasto público es impresionante, recién lo dijo Echevarne, Echevarne tiene un gran estudio sobre los impuestos. Sí, bajaron las retenciones, esos son puntos buenos. El inicio de la flotación del peso dólar también es bueno, pero sin plan fiscal no van a ningún lado. Es impresionante la mentalidad estatista que tiene esta gente del macrismo. Y hay un motivo de carácter social de esto. Es un error gravísimo llevar al gobierno empresarios. Los empresarios no pueden gobernar los países. Los empresarios tienen incompatibilidad moral, para mí, técnica. Intereses. Tienen intereses encontrados con el Estado. Claro. Los empresarios, imagínate, soy liberal, soy pro-empresario. Si yo estuviera gobernando, yo nunca llevo un empresario, es imposible. ¿Por qué? El político liberal, republicano, democrático, lo que dice, yo estoy acá para garantizar que funcione la economía, que se garanticen los derechos. El empresario es un tipo que tiene la mentalidad de hacer cosas. Una cosa que las haga en el sector privado, compitiendo, y otra cosa que las haga del Estado. Por eso que los empresarios, cuando llegan al gobierno, son los más socialistas y los más etatistas que hay, sin perjuicio de que utilizan el cargo para distintos tipos de trampolines, para beneficiarse directa o indirectamente durante la gestión, o con corrupciones posteriores, o con cometas que las cobran de manera diferida. Entonces es malo. La composición social del gobierno para mí no es mala, es pésima. El peor gabinete que yo he visto en mi vida es este que hay ahora. Es un gabinete
de tecnócratas. ¿Es de transición? ¿Es un gabinete por poco tiempo? Esta ideología pura de Mauricio Macri y de cómo se llama el jefe de gabinete, el pibe Marcos Peña. Y esto que ves ahora es lo que ellos piensan del Estado. No es ninguna transición, no es que después está Melconian. Melconian, ellos decidieron, el único que sabe de economía ahí en todo el PRO es Carlos Melconian. Pero claro, lo consideran que es un piantaboto que no sirve y lo meten un tipo como Pratgay, que claramente un tipo de izquierda. La izquierda lo debería aplaudir a Pratgay. Es más, hace 2 años, ¿ustedes se acuerdan cuando estaba Pratgay hace 3 años? ¿No estaba en las playas con Victoria Donda y con este tipo de alert, con Tumini? Eso es Pratgay. Pratgay es un bolchevique, Y después está Sturzenegger, que es un poco mejor, pero es un tipo que es funcionario nuestro. Sí. Pratgay no es un bolchevique, tampoco es un liberal. No, Pratgay es un hombre. Él se dice keynesiano, sí, ortodoxo keynesiano. Pratgay es un tipo de ideología marxista. Todos los razonamientos que hace sobre los precios son razonamientos marxistas. Y te voy a decir algo, Albornoz, y a todos los que están aquí presentes y a los oyentes. Con este gobierno de Macri va a pasar lo mismo que entre 1976 y 1981. Hay un montón de gente liberal participando. Y se van a terminar quemando de la misma manera. No hay muchos liberales en el gobierno. Bueno, la verdad es que no. Y mira, vos sos un tipo, vos estás apoyando. Pero vos, escuchame, sos uno de los principales propagandistas del macrismo. Sos vos. Estás equivocado. Es mal. Yo no sé cuánto te dé a vos Macri. Como vos, como que vos sos socialmente. No. Eso no. La verdad es que no, y de hecho, si ves mi Facebook de estos días, vas a ver que yo critico las medidas que no me gustan y aplaudo las que me gustan. Macri ganó por tipo como vos, ganó cagando. Por supuesto lo apoyé a Mauricio, y lo apoyé no porque me gustaba, porque yo originalmente al que apoyaba era a Ricardo López Murphy. Que si quieren conocer mi ideología, bueno, vean a Ricardo López Murphy, yo soy liberal, y soy liberal alberdiano, si quieren tener una precisión más grande. Que no es el caso del macrismo. El macrismo, yo estoy de acuerdo parcialmente con lo que dice Carlos, que el macrismo, ellos mismos se definen como desarrollistas. El desarrollismo es el que cree que desde el Estado tenés que dirigir cuáles son los sectores que ganan, cuáles son los que no ganan, seguir protegiendo a los empresarios y demás. El liberal no quiere proteger a los empresarios, quiere proteger a los empresarios que todavía no existen en Argentina, porque los empresarios son los que están protegidos por todos los gobiernos, incluyendo el kirchnerismo. Por ejemplo, Tierra del Fuego. Y me interesaría hablar un poquito de Tierra del Fuego porque ahí te muestra lo que significa. Son 7 familias que se llenan los bolsillos vendiendo los productos al resto de los argentinos al doble del precio internacional. Y eso lo festejaron todos los kirchneristas durante 14 años. Y después nos dicen a nosotros defendemos a los empresarios. Mentira. Nosotros defendemos al entrepreneur, al empresario verdadero, al que inventa cosas nuevas, al que sale al mercado, al que compite, al que exporta al exterior. No, al que está protegido y nos vende en el mercado interno productos de mala calidad y al doble de precio, ¿no? Entonces hay que entender bien qué es lo que defiende cada uno. Ahora, cuando miramos el gabinete, yo no coincido de ninguna manera con Carlos, que me dice que es peor que el anterior, por ejemplo. Claramente es un gabinete mucho más preparado, el gabinete económico es un gabinete de alto nivel. ¿Qué hace Bullrich en seguridad? ¿Patricia? Sí, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tiene una larguísima trayectoria política. Sí, empieza en la JP, sí, o sea, conoce los estados, el estado de adentro, ha trabajado en un montón de cuestiones. Se la acusa a veces de haber cambiado de ideología, no es cierto. Ella siempre tuvo una ideología, tal vez lo que fue cambiando es la percepción de quiénes son los que están buscando lo mejor para la Argentina. Pero yo realmente la apoyo, creo que es una persona honesta, muy honesta, creo que además tiene mucho coraje, que lo demostró cuando se sentó delante de los sindicalistas y le dijo paren de robar, más o menos, que además tiene razón porque roban, ¿sí? Y vienen robando hace decenas de años. O sea, acá no es un problema del último gobierno únicamente, Argentina está mal desde hace décadas y décadas y décadas, y hay 3 oligarquías en Argentina. Está la oligarquía sindical, que roban del Estado de manera fenomenal desde que Onganía les dio las obras sociales, ¿no? El general Onganía, ahí empezaron a robar fuertemente. Luego está la oligarquía peronista, que vienen robando hace muchísimos años, ¿no? Desde que están en el gobierno manejando las cosas de hace muchísimos años, y la oligarquía empresaria asociada al peronismo. Y empezando, por ejemplo, Roca con Perón, empezando desde el inicio. O sea que eso... ¿La oligarquía propiamente dicha dónde queda? Son esas 3.
No, la oligarquía son los que gobiernan, y se benefician del Estado. Esa es la definición de la oligarquía. Y esas son las tres oligarquías que manejan el gobierno y roban del Estado. Desde hace 70 años. Pero los hace tipos 70 nada más, años. no había que ganaron en antes. caseros. Antes había aristocracia, que era una cosa diferente. No, eso oligarquía. Había aristocracia, que es muy distinto. Sarmiento era un aristócrata, no un oligarca. Sarmiento era un hombre que puso la educación para todos, que cuando se fue al gobierno no tenía un solo peso. Es un hombre que... Pinedo, eso es fundador distinto. de la sociedad rural argentina. Eso es diferente, porque ahí ya Era un empezaba oligarca. en la década del 30, bueno, ahí sí, porque tenían... Pasamos más de 70 Ahí años. podemos empezar a hablar, bueno, 80, desde la década del 30, si querés. O sea, meté la década del 30 adentro, estoy totalmente de acuerdo. En la década del 30 se utilizó el Banco Central, se inventó la intervención en la Junta de Granos, se hicieron una cantidad de cosas para empezar a manipular desde el gobierno y aprovecharse para algunos. Eso, por supuesto. Y además tampoco no digo que nunca se hicieron cosas antes tampoco. Podemos mirar la historia y revisar lo que quieran, no tengo ningún problema, me divierte mucho la historia. Pero está clarísimo que oligarquía es el que roba cuando está controlando los ejes del gobierno. Y eso es lo que está haciendo fundamentalmente el peronista en los últimos 70 años. Y lo hace no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hablan de la década del 90, acordarse qué era la década del 90. En la década del 90 estaba el peronismo gobernando y el que se quejaba era Cavallo de los jueces de la servilleta, ¿se acuerdan, no? Sí. Entonces mostraba a los jueces que quiénes eran, los mismos que siguieron hasta ahora, ¿no? Porque estaba Ollarvide, estaba, no sé, Bonadí, una cantidad de jueces que lo siguen percibiendo a Cavallo hasta el día de hoy porque él los denunció. Y eso era Corach, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de oligarquía... Lo siguen más que solo los jueces a Cavallo, ¿no? ¿Cómo? Me parece que no lo siguen solo los jueces a Cavallo. Se presenta en cualquier lugar a hablar, me parece que no debería tener... A mí no me gusta Cavallo, personalmente, tengo malos recuerdos. Que no te guste es una cosa que no debería tener. Me quedó ahí la duda de cómo querías terminar esa frase. Sí, a mí me parece que no tiene la estatura para poder dar una opinión sobre lo que se debe hacer en economía después de la situación que dejó el país. Y sin embargo, yo lo invito a Cavallo a conversar y te puedo asegurar, es un hombre súper inteligente, súper patriota, que ha dejado su vida para la Argentina y que se ha equivocado mucho, pero también ha hecho muchas cosas muy buenas y tiene una experiencia fenomenal. Claro que hay que escucharlo a Cavallo. Pero la experiencia, para que él adquiera experiencia, costó 40 y pico de muertos. Y un gobierno que se fue en helicóptero. Creo que eso es un error de concepción muy grande entenderlo de esa manera. El gobierno de la Rúa fracasó porque hizo las cosas mal del primer día. Debería Fracasó. haber salido de la convertibilidad antes. Puede ser, pero el gobierno de la Rúa fracasó porque, esto lo dijo López Murphy en la campaña electoral, y por eso lo sacaron. Él iba a ser el candidato a ministro de Economía de la Rúa. Él en el 99 explicaba cómo el peronismo en el año 99 estaba terminando con un gran déficit fiscal y un exceso de gasto público, que es el mismo problema que tenemos ahora. Siempre tenemos el mismo problema. Se despilfarra el gasto del Estado como si nadie lo tuviera que pagar. Y finalmente eso hay que pagarlo, y cuando se pagan las fiestas se echan las culpas al que está en ese momento. Pero los problemas se vienen arrastrando desde muchísimo tiempo antes. López Murphy, por ejemplo, estuvo 4 días en el gobierno y la gente se queja porque no lo dejaron gobernar. López Murphy tenía que haber entrado en el 99 y haber hecho lo que él dijo en la campaña que había que hacer, que era el ajuste. Porque siempre es una palabrita que nadie quiere decir, pero cuando vos despilfarrás en tu casa y te quedaste sin plata, tenés que ajustarte. Y en el país pasa lo mismo. Cuando vos despilfarrás y gastás de más por todos lados, y de pronto alguien deja de prestarte la diferencia, que fue lo que pasó después en el 2001, cuando le echás la culpa al que te prestaba y te dejó de prestar, por ejemplo el Fondo Monetario. Yo le echo la culpa al Fondo Monetario cuando me presta, no cuando me deja de prestar. Entonces yo lo que quiero esa es una gran contradicción del kirchnerismo y de la izquierda en general. Si a vos no te gusta la deuda, no te tiene que gustar el déficit fiscal, porque lo único que genera deuda es el déficit fiscal. Bueno, igual hay diferentes tipos, hablando de la deuda, ¿cuál es el pensamiento tuyo, Carlos, sobre la situación en que deja... Nosotros somos kirchneristas, acá tengo al compañero Julio Siles también está apoyando, y el compañero también Jiménez, Juan Carlos, somos kirchneristas. Nosotros, no, pues estamos disfrutando la charla. Nosotros somos kirchneristas y uno de los principales puntos de discusión nuestros sobre los logros de nuestro gobierno es el desendeudamiento. Sí, pero ¿sabés lo que pasa con eso? No, yo creo que voy a tomar todos los discursos de Kirchner mientras vivió. Es verdad que son discursos favorables al desendeudamiento. Y la política fue por lo menos de no endeudamiento en los primeros años, 2003, 4, 5, 6, 7. Después empezaron a
emitir un montón de deuda. Y Cristina Kirchner redobló la emisión de deuda y la incrementó. Y además, al no cerrar debidamente el default que no se arregló en el 2005 y en el 2010, hay más deuda que se fue generando. Dejaron baches fiscales por todos lados. A mí me parece que cuando se descubra la verdadera dimensión del endeudamiento público argentino, que le va a agarrar un ataque a todo el mundo, porque es impresionante. Todavía no sabemos todo lo que hay. Es increíble lo que falta por arreglar. Así que yo creo que el kirchnerismo lo que debería hacer, bueno, si quiere lo puede mantener como consigna, porque uno la verdad puede decir cualquier cosa. Pero esto, para ser sinceros, desde el punto de vista económico, de las finanzas públicas, de todo lo que son las obligaciones generadas por el Estado, el kirchnerismo, como mínimo, duplicó la deuda pública argentina. Y yo te diría que probablemente la dejó 2,5 veces más. Esto hay que esperar que se manifiesten los números. Lo que pasa es que la impresión que yo tengo, siguiéndolo especialmente a Prat Gay y a su equipo, que él sabe que es así, pero no quiere decirlo. Esto sí lo digo en defensa del gobierno macrista. Ellos saben que está mal, pero no pueden decir que está horrible. ¿Por qué? Porque tienen que salir a buscar plata. Y si estoy fundido, préstame plata, no van a conseguir nada. Ahora, tiene un mal momento, un pésimo momento económico. Los mercados de activos en el mundo están en caída libre, para abajo. ¿No está barato el dólar? Hoy por hoy tomar, ¿no es barato tomar deuda? Sí, el problema es quién te va a prestar. Es decir, te pueden prestar ¿cuánto? 10.000 millones, los bancos amigos del gobierno, la gente que conoce Prat Gay. Pero acá hay que tomar, digamos, habría que hacer un rollover de deuda como de 100.000 millones de dólares, y esa plata no está. Lo de los fondos buitres es un tremendo problema. El incremento es gigantesco por no haber pagado las cosas a su debido tiempo. Además hay un montón de deudas ocultas. Así que este es un punto grave. Pero en realidad acá lo grave es de toda la sociedad. Mirá, inclusive del mismo macrismo. Ellos, cuando van a buscar plata, y ese sentimiento que tiene todo el mundo, dice, bueno, ahora conseguí crédito, con esto me siento bien. Pero es como que no anotan que hay un pasivo contra eso. Parece que un gran debate público que tiene que dar el país es la deuda pública del Estado. ¿Por qué tiene que existir y de qué magnitud? Así los números nos dan. Con un Estado que es el más de la mitad del Producto Bruto y que tiene una deuda de ¿cuánto le ponemos? 400.000, 450.000 millones de dólares, el país está fundido, no es competitivo. Y este tipo de cambio de ahora tampoco sirve. Argentina está ¿Cuál es el porcentaje del PBI que tiene Argentina de deuda? Un PBI como mínimo, un 1,20, un PBI 20. Agustín, ¿vos? No son esos números que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un número bastante más bajo, pero también depende de cuál es la deuda que está incluyendo. Habría que contarle a Carlos un poco más cómo saca ese número. El cálculo que nosotros hicimos, tratamos de poner la deuda real que tiene el gobierno, incluir la deuda no emitida. Por ejemplo, le debemos a los 300.000 jubilados que ganaron los juicios y los dejamos morir sin pagarles, ¿no? Porque cuando dice que quieren a los jubilados, bueno, les están dejando morir sin pagarles, ¿no? Los jubilados que tienen las deudas el Estado. Nosotros proponemos pagarles y, si es necesario, emitir deuda contra eso. Pero esos son 20.000 millones de dólares. Con lo cual agregamos esos 20.000 millones de dólares, agregamos lo de los holdouts, porque eso de pelearse con los holdouts y decirles fondos buitres y entonces no te pago, eso es muy lindo para la tribuna, pero la verdad es que culpa de eso, todos los argentinos pagamos tasas de interés carísimas. Y no solo el Estado argentino, los privados argentinos. Las tarjetas de crédito son más caras, el crédito inmobiliario es más caro, el crédito para comprar un auto es más caro. Todo es más caro por no cumplir la ley, porque no estamos cumpliendo nuestra propia ley. Nuestra propia ley puso al juzgado de Nueva York como árbitro y después no cumplimos nuestros propios pactos. Entonces eso nos hace ser irresponsables, nos hace ser adolescentes a nivel mundial, y por eso nos cobra mucho más caro la tasa de interés. Y la tasa de interés es el precio más importante que tiene cualquier economía. Es el precio más importante que tiene cualquier economía. O sea que resolver el problema de los holdouts, que lo va a hacer este gobierno, es fundamental. Cuando sumás toda la deuda que realmente tenemos y pones el precio que vale... ¿Va a resolver o va a ir a sentarse y pagar lo que Griesa diga que hay que pagar? No, yo creo que van a... Mauricio yo creo que van a ir y van a tratar de conseguir una quita que no va a ser la misma que tuvo en el 2010, que la quita del 2010 fue bastante importante, en el 2005 y 2010 fue muy grande, y el 93% se resolvió, quedó el 7%. Ese 7% después tuvimos una muy mala defensa en los juicios, porque cuando vos te presentás a un juez tenés que dar argumentos para defender tus temas, y no simplemente decir, no pago porque no quiero, porque me parece que está mal. Eso no sirve. Y luego, pero déjame terminar el concepto de cuánto es la deuda, porque
que era la pregunta original. Y nosotros calculamos en 274.000 millones de dólares. Pero no incluimos ahí la deuda del ANSES, que no sé si vos, Carlos, la estás incluyendo. No, justamente no. Y además el Banco Central en el último año y medio, 2 años, hizo un desastre tomando deuda. En general, los economistas, la deuda del Banco Central contra el propio sistema financiero, no, eso es esterilización monetaria. Para nada es así. Esto es deuda pública también. Es tesorería de la nación, son los organismos descentralizados, son las provincias, son los municipios y es el Banco Central. Todo eso conforma la deuda pública argentina. Ahora, con respecto a los juicios caídos, a los juicios de los llamados buitres, holdouts, acá hay un error. Yo no sé qué quita van a conseguir. Tienen sentencia firme. Porque un tipo que tiene sentencia firme le va a decir, bueno, ahora, ok, de bueno que soy te voy a pagar menos. No, no es de está bueno. mal ilusionado. Para mí está equivocado prácticamente con esto. No, yo he tenido la oportunidad de hablar con una persona que es inversora afuera en esos y ellos saben, pues yo le dije, miren, usted tiene un tema. Acá tiene el nuevo gobierno, tiene ganas de resolver ese asunto por un tema muy simple. Necesita endeudamiento de afuera. Con lo cual van a tratar de resolver el problema. Pero esa ventana de oportunidad es breve y además tiene que ser aprobada por el Congreso. Y como tiene que ser aprobado por el Congreso, si ellos no hacen un gesto de algún tipo de gesto de ser una cosa más sensata, porque hay que recordarse que se infló muchísimo la deuda por los intereses punitorios. Entonces la deuda es mucho más alta de la original. Por eso es que ellos pueden hacer una quita para llegar a un número razonable. Y además tienen una posibilidad, que no está totalmente cerrado el tema en Estados Unidos, hay una posible, muy de baja probabilidad, pero que existe como posibilidad, que la Corte Suprema tome el tema nuevamente. Si bien hasta ahora ha dicho que no y lo devolvió al tema, cuando en la forma en que lo dijo la Argentina no está dispuesta a negociar, entonces no hay nada que tratar. Y puso en firme el fallo de Griesa. Si la Argentina en cambio ahora cambia de postura y dice, señores, nosotros queremos respetar la ley y hacer lugar a la justicia, pero empezamos a decir, miren que el monto que nos están pidiendo, que no lo hizo la Argentina hasta ahora, y empezar a tratar de impugnar cuál es el monto que hay que pagar. Y eso es lo que hay que, no digo impugnar, pero por lo menos empezar a hablar con el mediador y tratar de buscar algún tipo de forma de mejorar eso. Puede ser que pagues el mismo monto que te dicen, pero a plazos mucho más largos y con tasas de interés pequeñas. Claro, pero en vos cuyo caso que eso es una quita. Ese que es el método que se empleó con YPF para indemnizar a Repsol, que es el método que se aplicó con algunos juicios, que es el método del Club de París, en definitiva, vos al patear las obligaciones para adelante tenés una deuda pública emitida mucho mayor, porque en realidad si yo tuviera que tomar una decisión, yo haría exactamente lo contrario, pagaría ahora y muchísimo menos. El país no puede funcionar con un endeudamiento a largo plazo como el que está generando, por no querer pagar las cosas ahora. Es totalmente distinto el manejo financiero. O sea, vos para arreglar de corto plazo sí podrías conseguir créditos baratos de organismos internacionales, inclusive si trenzás bien del gobierno de Estados Unidos, que no se suelen dar esos préstamos, pero lo podés conseguir a partir de acuerdos especiales. Pero de vuelta, lo que yo observo en Prat Gai es que quiere hacer el mismo tipo de arreglos que hizo Kicillof en el año y medio que fue ministro de Economía. Es decir, yo te doy bonos, más bonos a largo plazo. Con lo cual, lo que vos decís que son 2.70, 2.40, empezás a meter todo adentro y llegás a 4.000, 400.000, 450.000. No, a mí no me gusta como argentino. Toda la deuda, ustedes también están hablando de la deuda interna con organismos como ANSES, con todo lo que... Es que eso no es ahí hay un problema también conceptual. Es lo mismo. Los jubilados, si vos decís... No se puede, la deuda interna con organismos... La deuda interna se puede pagar... Mira, la deuda interna se puede pagar con emisión monetaria. Pero eso es que la pagan los pobres. ¿Quién va a hacer eso? Si hay que hacer una hiperinflación. Y ahí no es mala idea, es divertidísima la hiperinflación. Empapelemos el país de una, le pagamos a todo el mundo y el país queda totalmente licuado. Ahí coincido con Carlos. Ahí es un tema. Cuando hay una deuda, si vos decís la deuda del ANSES es intrasector público, estás mintiendo, no es intrasector público. Porque el ANSES... pesos. Pero los pesos hay que pagarlos igual, porque si no cuando decís es de dólares, porque eso es moneda que tenés que traer de afuera. Cuando vos decís porque cuando vos decís es en pesos y la imprimo, estás diciendo lo que dice Carlos, vas a ir a la hiperinflación y ¿quién la va a pagar? La van a pagar los más pobres, ¿ok? Entonces cuando vos decís la deuda del ANSES no importa nada, lo que estás diciendo es les voy a bajar el salario a los pobres para pagar esa deuda. Eso es lo que estás diciendo.
porque la inflación al que más le pega es a los más pobres, pues ¿sabes qué? Los más ricos se defienden, porque tienen dólares, porque tienen bonos, porque tienen activos en el exterior o en Argentina, etcétera. En cambio, el salario del obrero es lo que más afecta. Entonces, la deuda pública es deuda pública, no importa si es del ANSES, Toda. si es del Banco Central. Eso está bien. Sturzenegger no está de acuerdo con vos. Pero es lo que yo pienso. Sturzenegger no está de ¿Qué acuerdo dijo? con ¿Por vos. qué? ¿Qué dijo? Y porque él separa las deudas. Hoy estaba leyendo acerca de él. De hecho, hay ahora no puedo conectar, pero quería mostrarles a ustedes un artículo de la página, seguro lo conocen, chequeado.com. Sí. Bueno, ahí ahora voy a poner después el link para que todos los oyentes también lo puedan Está bien, pero vos encontrar. tenés que pensar algo. Sturzenegger, aun cuando pueda acercarse en lo interno, en lo personal, a lo que estamos en este momento coincidiendo con A mí no me gusta Echevarren, Sturzenegger, no nada vamos a más suponer traigo a alguien que- en la mesa que Está bien, se pero no acerca puede a su decirlo, ideología. Albornoz, lo que yo digo, no puede decirlo. Porque no es lo mismo alguien que está con la libertad para hablar que tenemos nosotros acá, que no tenemos cargo público. Si vos sos parte del gobierno, no puedes decir, mira, esto es un desastre la situación. Porque te hundís a vos mismo. Eso es verdad, ellos tienen que salir a Es a más, buscar es plata. más, porque hay mucha gente anti-kirchnerista, pro-macrista, el electorado común que dice, queremos juicio y castigo al kirchnerismo. Bueno, si vos sos funcionario, o digamos, uno de los gerentes políticos de Macri, sabe que no podés hacerlo, necesitas los votos del kirchnerismo para aprobar un montón de cosas. Hoy se vota La el ley presupuesto de la Cerrojo, provincia ¿no? de Buenos También. Aires, un montón de cosas, hasta el presupuesto del Estado. Hoy hay un arreglo impresionante en la provincia de Buenos Aires, es decir, una típica sesión de jubileo de presupuesto, donde se reparte de todo. Sí, yo Porque digo, es una yo sesión también- de presupuesto. Yo no creo en la casa de brujas, salir a casa de brujas me parece que es absurdo. A mí me gusta mirar hacia adelante. Lo que sí creo que hay que hacer en el tema de la corrupción, y a mí me encantaría que esto lo aprueben todos los bloques, y ojalá inclusive el kirchnerismo, es aprobar el paquete de leyes anticorrupción. Porque el paquete de leyes que está proponiendo Laura Alonso, anticorrupción, es muy importante. Es la ley del arrepentido, que eso significa que no metan presos a los perejiles, sino que vayan yendo para arriba para buscar a los verdaderos, los que realmente roban plata grande del Estado, y el de recuperar activos del Estado. Con esas leyes, en Brasil, han recuperado cientos de millones de dólares Ahora, de personas tengo una consulta, que son empresarios que han devuelto la una plata. consulta nada más. ¿Desde dónde o con qué legitimidad vos podés decir eso si vos apoyaste a un presidente que estaba procesado? Tenés a Sturzenegger que está procesado por el megacanje y le van a dar un segundo No, megacanje. pero eso es irreal. Pero ahí, El megacanje es una entonces, mentira. es que el Megacanje punto- no fue ningún ilícito. Pero Y no- disculpame, hay y te lo 20 digo yo que millones en macrista no comisiones. soy. pero Lucas, explícame, No es cierto, déjame eso, explicarte digo, algo. hay una contradicción. Lo que vos me acabas Yo de firmo decir, eso, vos pero me lo que lo vos me decís. acabas de decir es lo que se llama una falacia ad hominem. Pues ya me lo Porque, dijiste como 5 claro, veces por porque, Facebook. porque el punto es cuando estás si estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que estoy diciendo, porque después sin tratar de incriminarme a mí en algo que no tiene nada que ver conmigo, No, o empezar a pero cambiar digo- de tema, porque ahí me empezás a obligar Vos en vez de hablas hablar de de- una casa de brujas y yo te estoy diciendo que no. y apoyaste a gente que No, está procesada. yo te estoy diciendo que no apoyo una casa de brujas. Por Lo que eso. sí apoyo son sistemas institucionales que permitan atrapar a los ladrones. Entonces, si vos estás de acuerdo en atrapar a los ladrones, debieras firmar esta ley conmigo. Yo lo firmé. Bueno, entonces... Me parece bueno. perfecto. Yo te decía bárbaro. a vos, a mí no me interesa Porque- el color, me parece que el ladrón. Pero lo bueno es que si aprueban esto, significa que ellos están dispuestos a que también vayan en contra de ellos. Porque lo que a mí no me interesa es la institución. Si te dan la ley del arrepentido y después se descubre un chanchullo en el gobierno de Macri, y vas a ir a buscar hacia arriba quién fue el padre de ese chanchullo. Entonces, que lo aprueben y después veamos, y que los jueces son los que tienen que definir. Cuando tengan las armas los jueces, pero los jueces ahora pueden decir, bueno, no tenemos las armas suficientes. Acá le estás dando las armas para que tengan las mismas armas que... Además, ojo, porque yo creo que hay oleadas en América Latina. Y creo que se viene la oleada de la justicia. Porque está pasando no solo en Brasil, sino también en Chile, Porque la derecha en llega al Guatemala. poder, viene la justicia, decís vos. No, porque está pasando en Brasil, que no es la derecha, disculpame, porque está Lula. Y, No, está y- Dilma, pero bueno. está Dilma, disculpame, sí, ahí me chispoteé. Está Dilma, está pasando en Chile con Bachelet, que también es de izquierda, y está pasando en Guatemala, que sacaron al presidente. Es decir, que está empezando me parece a mí, ¿por qué hay oleadas? Porque los movimientos muchas veces son regionales, aunque uno crea que está en el ombligo del mundo. No, Argentina claro. no es el ombligo del mundo. No. Entonces tuviste una oleada de en su momento de las guerrillas cubanas y qué sé yo, después la oleada de las dictaduras, después tuviste la oleada de la democracia, tuviste la oleada del populismo, tuviste una
oleada del consenso de Washington en los 90, ahora una oleada del populismo de nuevo, y ahora, ¿sabe qué? En todos lados el populismo termina igual, fracasa rotundamente y deja a los países destruidos. Entonces viene una oleada distinta, que vos llamás a la derecha como quieras, yo no sé si es de derecha o izquierda, lo tengo claro, que es una oleada diferente. Pero por otro lado, estoy observando una oleada de la justicia, que no entiendo bien de dónde viene, te soy sincero. No sé por qué está ocurriendo. La denuncia de Lilita al presidente de la Corte Suprema. Bueno, no sé, yo no quiero hablar de ese tema porque no conozco la denuncia en sí. Lilita ha hecho muchas denuncias, muy pocas han tenido éxito, y eso a veces le hace perder credibilidad en alguna medida, ¿no? Yo la quiero mucho, Lilita me parece una persona bárbara, pero a veces se entusiasma con cosas que no tienen datos muy concretos, ¿no? Y por ejemplo, la denuncia del megacanje, cuando vos la lees, es absurda. O sea, están sumando todos los intereses futuros y lo suman como si fueran... O sea, no hay ahí un analista mínimo de análisis financiero o actuarial. O sea, para hacer una denuncia sobre una deuda... ¿Estás de acuerdo con eso? No, ahora cayó esa causa del megacanje, donde está Juan Sturzenegger, eso cayó, no hubo ningún delito. Jamás hubo un delito, es un swap de bono normal. Exactamente, y tenés como que mirarlo... como los mismos canjes que hizo el kirchnerismo. No, es decir, hay que elegir otras cosas para ver corrupción. Además, porque además hay corrupción. Pero en eso no hay corrupción. Fuertísima. En eso yo te digo, es imposible hacer corrupción, por ejemplo, en un megacanje. Y te digo por qué. Primero, porque los números son muy claros. Es decir, vos tenés una cantidad de bonos, lo cambiás por otros bonos. Después, hay bancos norteamericanos involucrados. Los bancos norteamericanos no pagan cometas, es imposible. Pero ni remotamente, tienen prohibido pagar cometas. Y jamás pagan cometas. Porque van presos en serio. Van presos los tipos. Es más, si vos sos un gerente de un banco norteamericano en Argentina, sometido a la ley argentina... ¿Hay alguien preso por Lehman Brothers? Hay un montón de gente presa por Lehman Brothers. Hay un montón de gente presa en Estados Unidos por delitos financieros, está lleno. Sí. CEOs de los bancos que los agarran, les agachan la cabeza y los meten en el celular y se los llevan esposados atrás. En Argentina no pasa, pero en Estados Unidos sí. No se jode con eso en Estados Unidos, es imposible. No se van a arriesgar a cometer ningún delito de ese tipo. Es la cosa más limpia que hubo. Lo que pasa es que salió mal el megacanje. Esto fue en el año 2001, porque el país estaba para abajo ya. Pero ese ir para abajo era parte de las condiciones del mercado, una tendencia mala desde el punto de vista, hubo corrida bancaria, corrida cambiaria. Esto es lo que lo mató a Cavallo. Si Cavallo no se hubiera metido ahí, el tipo hubiera sido presidente probablemente. Y Cavallo es un tipo brillante, muy torpe políticamente, pero económicamente uno de los mejores economistas que ha habido en el país. Cavallo hubiera sido presidente si no hubiera tratado de ayudarlo de la Rúa. De bueno, porque él lo hizo de bueno, en serio. Fue un acto de patriotismo. Pero absolutamente, fue un acto de patriotismo. Bueno, ahí se revuelve el estómago de Julio Siles. No pueden verlo ustedes, pero es así. Son las 20:45 y hablamos de economía nada más, pero lo que pasa es que con ustedes no se puede avanzar fuera de la economía. Sí, ya te despedimos, ahí ya llegó el compañero Diego Rodríguez. Agustín, sabemos que te tenés que ir, te vamos a despedir. Estamos muy agradecidos porque hayas venido y bueno, quedamos pendientes para cuando vuelvas. Hacemos otro de estos mitines. Encantado y muchísimas gracias por la invitación. Comodísimo y se soportaron algunas cosas con mucha altura. Estoicos totales. Muchas gracias. Ayer estuve en televisión en CN23 y no fue el mismo caso. Ayer, ¿no? Ayer sí, no te dejaban hablar. No fue igual porque era imposible la conversación. Pero la verdad que acá fue muy lindo y encantado de venir cuantas veces quieran y sentir con todo lo que estoy diciendo. Bueno, lo último, en este espíritu de que llegó la alegría a la Argentina y de espíritu de reconciliación, ¿podemos hacer algo con ese bloqueo que tenemos acá con los compañeros en las redes sociales? Yo tengo como 3 amarillas, pero no me llegaste a bloquear. ¿Podemos si me lo podés hacer públicamente? Sí, yo tengo es muy divertido. Yo tengo reglas muy claras. A mí me divierte mucho Carlos, pero él cometió un par de cosas que yo no los admito. Si él me promete que no las vamos a volver a cometer, yo encantado. Carlos, no tiene problema. No promete, pero yo creo que, bueno, hace rato que no hablo con Echevarne, hemos tenido enormes diferencias en la campaña electoral. A mí lo que me molestó es que él me atacaba porque yo defendía a Sergio Massa, ahora resulta que Sergio Massa resultó aliado de Macri, son socios, tienen un arreglo impresionante, hasta yo estoy disgustado con esa realidad. Yo diría que dejemos la diferencia de lado, por lo menos a nivel comunicación, no pensamos igual. Ahí está. Pero llego y te desbloqueo. Bueno, gracias Agustín y también Carlos, también te agradecemos
Te agradecemos mucho por acercarte hasta acá y bueno, se va a volver a repetir otra oportunidad, ¿verdad, Carlos? Por supuesto, gracias. Nos vamos a juntar de vuelta. Buenísimo, bueno, muchas gracias por la invitación entonces también, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un tema musical.